información. Listo. Bueno, eh, vamos a ver, me lograron filtrar el examen que habían dado el día jueves, ¿ya? Entonces, agradecerle a sus compañeros del, del otro turno. Ahora, sí, ahorita vamos a ver eso del análisis de paquete, ¿ya? Eh, Ahora, el tema es lo siguiente. eh, con responderlo no significa que vaya a ser el mismo. De hecho, podríamos pensar que va a ser lo contrario. Ya no suele poner las mismas preguntas para nada. Entonces, lo que sí nos va a servir es para que ustedes tomen en cuenta qué es lo que ha habido y qué es lo que podría haber en un futuro. Bien, a ver, este fue el parcial que dieron el día 20, el 20 de julio de 2024. Bueno, si se dan cuenta, todo lo hemos visto en las clases, todo, ¿ya? Si es que alguno de ustedes quiere una información más completa de la que se va a dar ahorita, acuérdense en la lista de reproducción que está en la descripción del grupo de WhatsApp, hay una lista de reproducción y hay uno que dice repaso segundo parcial, bien, que ahí está básicamente todo, bien. Este, y también están los videos anteriores, que son las partes ya mucho más explicadas. Bueno, el día de hoy nos vamos a dedicar a resolver los exámenes. Bueno, también otra cosa que le subí en el grupo, hay un drive, hay un link a un Google Drive. Ya, ahí también hay información y entre ellos tenemos este, estos documentos, ya uno que se llama todos los diagramas y otro que se llama fases del PUTS. Y de hecho de aquí nacen también todas las preguntas, si no, por no decir el 90%, el 85% va a estar acá y acá, ¿ya? Esto les va a ayudar para hacer su caso de estudio y esto para responder las preguntas sobre PUTS, que es lo que la mayoría va a hacer. Bueno, mira, dice, en el diseño de arquitectura, ¿cuáles son las entradas que se necesitan para hacer el trabajo? ¿Bien? Y a ellos les había comentado que eso le pueden hacer las preguntas. Eso está en este documento de acá. Bien, por ejemplo, aquí nos dice cuáles son las entradas que necesitan para realizar el trabajo en el diseño de arquitectura. Cuando estamos hablando de diseño significa flujo de trabajo diseño. Nos iríamos acá al diseño, ¿ya? Y tenemos aquí análisis y diseño. Aquí tenemos esto de aquí, ¿no ve? Tenemos las actividades y entre ellas, una de ellas dice diseño de la arquitectura. Si nos vamos más bajito, vemos el diseño de la arquitectura que necesita el modelo de casos de uso, los requisitos adicionales, análisis, descripción de la arquitectura, ¿ya? Para poder realizar su trabajo. Bien, entonces le puede pedir básicamente cualquiera de estos, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, eh, este, las actividades de captura requisitos, contractor de caso de uso, priorizar caso de uso, detallar caso de uso, prototipar interfaz de usuario y estructurar modelo de caso de uso. Cada uno de ellos, si nosotros vamos un botón más abajo, o sea, al siguiente, a la siguiente página de la diapositiva, salen uno a uno las actividades. Esta parte es qué es lo que necesita y aquí es qué es lo que produce. En este caso dice cuáles son las entradas. Puede preguntar entradas o salidas por si acaso, ¿ya? Entonces echarle una miradita a esto. Bien, de todas formas lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ya en este caso, como estábamos hablando de diseño, modelo de caso de uso, requisitos adicionales y descripción de la arquitectura. Bueno, ahora capaz aprenderse todo esto es bien complicado. Bien,
Y bueno, eso lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Dice, un proceso de la arquitectura. ¿En qué fase de PUT se desarrolla? Un proceso de la arquitectura. ¿En qué fase del PUT se desarrolla? Entonces vamos a ver. Disculpe, auxiliar, ¿Sí? ¿eso podría explicar sobre la fase? Yo he visto muchas preguntas de esas fases y fases y fases. No sé, voy a explicar todas las fases que hay. Y Ya. luego, Esto quiero una imagen más o menos grande, ¿ya? Ya. Este de aquí es el cuadro de todo un trabajo, ¿ya? Todo proyecto tiene esta forma, esta estructura. Bien, aquí existen dos elementos muy importantes. Bien, atención. Uno de ellos son las etapas, ¿ya? Las etapas y los flujos o fases, ¿ya? En este caso nos dice fases del pulso, ¿ya? Bueno, las etapas, no confundir con flujos o con fases, ¿ya? Las etapas son todas las partes de tu proyecto. Proceso de la arquitectura, ¿en qué fase? ¿Ya? Entonces, estas son las etapas. Cuando nosotros nos movemos en este sentido, decimos que todo esto es todo el proyecto, pero tiene diferentes etapas: inicio, elaboración, construcción y transición. Esas son las etapas. Bien. Eh, Ahora, estas etapas son muy grandes porque estamos hablando de que es un proyecto completo. Y como el proyecto es muy grande, lo vamos a dividir, a fraccionar en lo que se le llaman las iteraciones. Esto de aquí es una iteración. O sea, ¿cómo se caracteriza una iteración? Que es un proceso incremental, o sea, de de la, de la anterior iteración. Perdón, de la anterior iteración, ¿ya? De la anterior iteración va a haber un resultado y eso vamos a empezar sobre ese resultado para ir agrandando cada vez más el producto. Bien, ahora cada iteración, una de las características principales es que entrega un producto terminado, o sea, perdón, un prototipo terminado. Bien, entonces como que, por ejemplo, en mi primera etapa, en mi primera iteración, logro eh, logro hacer el login. ¿Ya? Ah, perfecto. Pero si te das cuenta, el login ya funciona. Ya en la segunda etapa presento el login, pero también la página de entrada. Se dan cuenta que cada vez va mejorando mi proyecto. Bien, eso serían las etapas. Perdón. Bueno, ahora, ¿qué son los flujos de trabajo? Esto vendrían a ser de manera vertical. Bien, y son todas las fases o elementos o trabajos que se hacen en cada iteración. ¿Ya? No sé si entienden más o menos. Entonces, por ejemplo, una etapa tiene varias iteraciones. ¿Ya? Puede tener una o varias iteraciones, pero cada iteración tiene todos los flujos de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, la iteración 1 va a tener requisito, análisis, diseño, implementación y prueba. Ahora, el punto está que, por ejemplo, cuando estamos en la etapa de inicio, los requisitos van a ser más, o sea, vamos a usar más requisitos, fíjate. ¿Ya? Implementación casi no vamos a implementar. ¿Ya? Y prueba ya casi no vamos a hacer prueba. Y conforme vamos avanzando en las etapas, esto va cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya empieza a haber más diseño, ya un poco más de implementación. En la etapa de construcción, digamos, ya los requisitos ya casi ya no se ven. Este,
pero sí hay una implementación más grande, hay pruebas, muchas más pruebas, etc. Bueno, entonces esa es la diferencia entre flujo y etapa. Etapa son las partes en las que el proyecto se divide, y un flujo de trabajo son las partes en las que la iteración se divide. Bien, en este caso, fase vendría a ser también lo mismo que el flujo. ¿Ya? Entonces dice, un proceso de la arquitectura, ¿en qué fase del PUT se desarrolla? ¿Ya? Entonces, nosotros venimos acá y podemos ver que en qué fases se desarrolla el proceso de arquitectura. Aquí no se genera arquitectura. ¿Dónde se genera? Vemos que aquí en análisis existe un análisis de arquitectura. Entonces sí, en análisis hay algo relacionado con la arquitectura. ¿Dónde más también hay? Diseño, el diseño de la arquitectura. Implementación de la arquitectura. Por lo tanto, aquí vendría a ser un proceso de la arquitectura. ¿En qué fase del PUT se desarrolla? En análisis, diseño e implementación. Bien. Aquí, número 3. El flujo de trabajo, análisis, actividad, análisis de la arquitectura. ¿Cuáles son los trabajos que realiza? Estamos hablando que análisis, vámonos al análisis. En el análisis de la arquitectura vamos a ver específicamente, me dice cuáles son los trabajos que se realizan. Y aquí dice, ¿no? Que realizamos un análisis del paquete, una clase del análisis, descripción de la arquitectura. Esto es lo que realizan, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí por una parte cuáles son las entradas de un trabajo, o sea, de una actividad, y cuáles son las salidas, lo dice de esta manera. En el flujo de trabajo, análisis, en la actividad, análisis de arquitectura, cuáles son los trabajos que realizan. Entonces, por eso, si se dan cuenta, estamos utilizando todo esto. En este documento que les pasé está todo. Entonces, cuestión de un poquito leerlo, las siguientes cosas. Tienen que leer, lo primero es, de cada uno de los flujos de trabajo, que son 4, tienen que decir cuáles son las actividades y los actores de ese flujo de trabajo. Entonces tenemos el analista, arquitecto, especificador, diseñador, y estas son las actividades o los trabajos, también le dice, ¿no? Y cada uno tiene su propio diagrama de actividades, fíjense. Esto hay que aprendérselo. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esto, ¿ya? Para que sepan mucho mejor cómo hacerlo, ¿ya? También hay que saber cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de cada una de las actividades o trabajos, porque eso, si me se dan cuenta, eso preguntado. Aquí pregunto cuáles son las entradas y aquí cuáles son las salidas. Bien. Explique el de proceso que explique el proceso iterativo e incremental del PUTS. Bien, y esto también lo habíamos visto en la auxiliatura, y esto, si mal no recuerdo, lo mandé en una imagen, por si acaso no lo tengo por aquí, donde detallamos, ¿no?, cuáles son las características de PUTS. En una de ellas dice que es iterativo e incremental. ¿Ya? Entonces, ¿qué es iterativo e incremental? Esto quiere decir que está basado por iteraciones. Si se dan cuenta, vemos este gráfico que tiene muchas iteraciones del proyecto. ¿Ya? Iteración 1, 2, 3, etc. Y en cada uno de esas iteraciones genera un entregable, ¿ya?, un prototipo. ¿Y qué es lo que va a pasar en la siguiente iteración? Va a tomar ese prototipo y lo va a desarrollar otra vez, y va a generar otro prototipo más elaborado, con más funcionalidades, y así sucesivamente. Es por eso que se denomina iterativo e incremental. ¿Ya?
Bueno, a ver, vamos a ver. Una pregunta, Oxy, respecto al tema de lo que estaba explicando sobre la fase y el flujo de trabajo. Ajá. No me quedó claro, estaba viendo su anterior auxiliatura y bueno, en las imágenes me sale que lo de arriba son las fases del desarrollo y lo demás sería el flujo de trabajo, ¿no? Sí, Al final, ¿cómo diría? La parte de etapas son las fases, ¿no? sí. No, no, las fases son estas de aquí. Ah, ya, ya. ¿Ya? Disculpe, Ausi, para aclarar algo, el arquitecto participa en el análisis, diseño y implementación nomás, ¿verdad? Mm, no, 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 no. A ver, ahí tienen que ver bastante cuál es la pregunta. Por ejemplo, acá nos dice el proceso de arquitectura. Entonces, todos los lugares donde hay arquitectura hay que escribirlo. Pero si se dan cuenta, el arquitecto también está dentro de la captura de requisitos. ¿Eh? Pero no hace nada con la arquitectura, sino que prioriza los casos de uso. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, de hecho, puede haber una pregunta y yo es muy probable que se la haga esta pregunta, que te diga, digamos, el arquitecto, ¿qué actividades realiza? Entonces usted tiene que decir priorizar casos de uso, análisis de la arquitectura, diseño de la arquitectura e implementación de la arquitectura. Esos 4 trabajos realiza el arquitecto. ¿Qué trabajo realiza el analista? Digamos, encontrar actores y casos de uso y estructurar el modelo de caso de uso, porque después no vuelve a aparecer. ¿En qué trabajo realiza el ingeniero? Digamos, ¿no? El ingeniero de caso de uso analiza un caso de uso, diseña un caso de uso, implementa, perdón, bueno, hasta ahí esos dos nomás hacen, ¿no? Ya no hay, implementa una clase, implementa un subsistema y realiza prueba de unidad. ¿Ya? Entonces, es muy probable que les pregunte eso esta vez. Bien, entonces, apréndanse esto. Ahora, si se dan cuenta, no es muy complicado. El único complicadito vendría a ser el flujo de trabajo, captura requisitos, fíjense. Porque aquí analista, arquitecto prioriza casos de uso, detalla casos de uso y esas cosas. Y a partir de ahí se genera un patrón. ¿Ya? Por ejemplo, el arquitecto en el flujo de trabajo análisis analiza la arquitectura. El ingeniero de casos de uso analiza un caso de uso. El ingeniero de componentes analiza una clase y un paquete. Normalmente el ingeniero de componentes, clase y paquete. Ingeniero de caso de uso, algo con caso de uso. Y el arquitecto es algo con la arquitectura. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense, si nosotros nos vamos a el diseño, el arquitecto seguramente diseña la arquitectura. El ingeniero de caso de uso diseña el caso de uso. El ingeniero de componente diseña una clase y un subsistema. Fíjense, si se dan cuenta, existe más o menos un pequeño patrón. Bien, ahorita vamos a explicar bien esta parte, quiero terminar con las preguntas. Dice, explique el proceso iterativo incremental y mencione cuáles son los hitos del PUTS. ¿Ya? Los hitos vendrían a ser como que marcas, se podría decir que es un hito, es lo que nosotros acabamos de llamar como prototipo o eh, definición de terminado para esa iteración. ¿Ya? Es como decir, por ejemplo, el hito eh, es un logro, un fin del, de la iteración. Ya, a ver, vamos a explicar. Por ejemplo, en la primera iteración, el hito va a ser hacer el login. El login va a ser el hito, o sea, lo máximo, lo que tenemos que llegar después de la iteración. ¿Ya? Y estos hitos se van acumulando. Por ejemplo, el primer hito es login. Después el segundo hito va a ser página de entrada. El siguiente hito es eh, toda la parte del proceso de producción, etcétera. Entonces, el hito son
eh, los logros o los productos finales de una iteración, ¿ya? A lo que una iteración tiene que llegar para concluir de manera satisfactoria. Es como que su objetivo final de la iteración. ¿Bien? Ya, ahora, basándonos en estas preguntas, vamos a intentar, vuelvo a decirlo, intentar predecir qué es lo que nos va a poder llegar. Bien, si nos fijamos en la cuarta pregunta, está llevando bastante los temas de las características del PUTS. Se está enfocando en la característica de iterativo incremental. Así que es muy probable que les pueda pedir algo relacionado con explique los casos de uso dentro de PUTS. ¿Ya? Entonces, ¿por qué PUTS es denominado, una de las características del PUTS es que es centrado en la arquitectura o basado en casos de uso? Cualquiera de esas dos preguntas va a haber. ¿Ya? Es centrado en la arquitectura. ¿Por qué? Debido a que nos centramos en hacer diseños para que se estructure de una manera correcta el esqueleto de nuestro sistema. Acuérdense que la arquitectura es como el esqueleto. Si nos vamos a algo más sencillo, capaz, algo más palpable, cuando se quiere construir un edificio, el arquitecto realiza el esquema básico, ¿no? Entonces, de ahí va a basarse todo para que se haga el levantamiento del proyecto, del edificio. Bueno, esto pasa lo mismo, ¿ya? En el PUTS, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dibujos, diagramas, cualquier cosa que le ayude al programador a después poder construir el sistema, así como el ingeniero después, en base a los dibujos del arquitecto, puede construir el edificio. Aquí también, ¿no? El ingeniero de sistemas, después de ver la arquitectura del sistema, va a poder generar mucho mejor y con mayor seguridad el sistema. Bien, eso es en el caso de centrado en arquitectura, ¿no? Y si nos hablamos en casos de uso, ¿por qué es basado en casos de uso? Porque se dan cuenta, todo lo que llegábamos, todo el PUTS se basa en casos de uso, ¿no? Cuando hacemos el desarrollo lo hacemos por casos de uso, hacemos el análisis del caso de uso, cómo se relacionan entre sí, qué elementos tienen dentro. Si se dan cuenta, todo es casos de uso. ¿Bien? Y cada caso de uso representa alguna funcionalidad que el sistema debe tener. Entonces, como que estamos haciendo de manera más exacta todas las funcionalidades que está esperando tener el cliente en su producto, ¿ya? Y cada uno lo tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, para que un sistema esté correctamente terminado, tiene que haber satisfecho, ¿cuál es la palabra? Tiene que haber satisfacido. Tiene que estar correcto con con todos los puntos de, de los requisitos funcionales, ¿ya? Y a su vez tiene que haber cumplido con todos los casos de uso, ¿ya? Por eso es que está centrado en basado en casos de uso. ¿Bien? Eso es muy probable que les pueda preguntar lo de por qué PUTS, explique los casos de uso en PUTS, o explique el proceso de la arquitectura en PUTS. ¿Ya? Entonces esas dos cositas las acabamos de explicar, es muy probable que lo pregunte. Bien. También es probable que agarre y haga lo mismo, las entradas y salidas. Bien, ahorita la vamos a explicar bien. Y dice, un proceso de la arquitectura, ¿en qué fase del PUTS se desarrolla? Ahora, yo puedo pensar que a ustedes les voy a preguntar en el diseño, en el flujo de trabajo diseño, cuáles son los trabajos o actividades que se van a desarrollar. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Hacer este dibujito de acá, tal cual está.
¿ya? Si es del diseño, de acá. Si es de la arquitectura, del análisis, esta de acá. ¿Ya? Pero es muy probable que les pida esto, ¿ya? Si no les pide esto, es probable que les diga lo que le había comentado. El ingeniero de casos de uso, qué actividades o trabajos realiza. Entonces uno tiene que explicar todos los trabajitos donde aparece ingeniero de casos de uso. ¿Ya? Entonces, pregunta probable. Ya no digo que sí o sí va a ser, sino que es probable que lo haga. ¿Ya? Entonces, aprenderse estos diagramas de actividades, ¿ya? Donde aparecen los actores y sus actividades o trabajos de cada uno de los flujos. Ya son 4. Entonces, ahí tenemos unas posibles preguntas. Y bueno, esto también, ¿no? Entradas y salidas. Bueno, y aquí vamos a empezar a ver algo que yo les mandé también, que es este cuadrito de acá. Bien, este se llama todos los diagramas. Bueno, ahora, esto va bastante ligado a la fase del PUT, ya que el PUT genera diagramas, ¿ya? Genera arquitectura, muestra cómo va a desarrollarse el sistema de una manera correcta. ¿Bien? Y vamos a empezar a ver uno por uno. Y se van a dar cuenta que si ustedes aprenden, si bien no se lo van a aprender esto, pero si se aprenden esto de aquí, la van a tener muy bien, muy fácil. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que aprender de esto de aquí, del documento que dice todos los diagramas? 2 cositas. El nombre que tiene y qué es lo que hace o cómo se ve. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, créanme que les va a ser muy sencilla estas preguntas de acá. Bien, por ejemplo, vamos a ver, encontrar actores y casos de uso. ¿A qué se refiere con eso? Fácil. Encontrar actores y identificar casos de uso. O sea, cuando hablamos de encontrar actores y casos de uso, vamos a generar estas 2 cositas. ¿Bien? Y ahora, no recuerdo bien qué es lo que dice el documento, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Pero si yo me acuerdo de los gráficos y qué es lo que hacen y cómo se ven, yo puedo más o menos idearme. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser las posibles entradas? A ver, para poder crear los casos de uso, yo estoy seguro que necesito una lista de las funcionalidades, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Porque si yo no puedo hacer una identificación de casos de uso o un listado de problemas. ¿Ya? Para identificar esto también necesito saber, no sé, el modelo de negocio, ¿verdad? Porque si yo no sé el modelo de negocio, entonces no puedo saber cuáles son las personas que van a estar acá. Necesito un glosario también. Glosario es como que una lista de palabras que me van a ayudar. ¿Ya? Entonces, no estoy seguro si vayan a ser las que dicen acá, pero si se dan cuenta se va a acercar bastante. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son las salidas? Fácil. Para empezar tenemos esto de aquí. Siempre que vemos algo así, esto se denomina un glosario. ¿Por qué? Porque tiene una palabra y su significado o a qué se refiere. Bien, entonces tenemos un glosario de actores y una lista de casos de uso. Esas 2 son cosas que van a venir. Vamos a ver qué nos dice de todas formas. Mire, se dan cuenta, mira, el modelo de negocio me lo ha pedido, que es lo que yo acabo de decir, ¿no? ¿Por qué necesito modelo? Porque necesito saber cuáles son las personas que están ahí. ¿Qué más se necesita? Requisitos adicionales. Bueno, yo le puse requisitos funcionales. Está bien, ¿no? Una lista de características. Capaz eso medio que le pelé, pero es básicamente un glosario, digamos. Una lista. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera un glosario? Ya habíamos dicho. Un glosario, ahí está. Y bueno, los casos de uso. ¿Ya? Que es la lista de casos de uso. Es lo mismo, básicamente. Se da cuenta que si yo conozco los diagramas, sé cuáles son, me voy a poder idear las entradas y salidas. Pero para ello que tiene que saber cuál es su nombre y qué es lo que hace. Si no, no van a saber. ¿Ya? Seguimos entonces. Priorizar casos de uso. Este es facilín, mira. El priorizar casos de uso es esto. ¿Ya?
¿Cuáles son las entradas? Seguramente me va a buscar la lista de casos de uso. También voy a necesitar bueno, es lo primero que se me viene a la mente, tal vez un poco del modelo de negocio, para saber cuáles son las prioridades altas o bajas. Ya me voy dando idea. ¿Y qué es lo que voy a generar? Un cuadro de prioridades. A ver, vamos a ver qué me dice acá. El modelo de casos de uso, que es la lista de casos de uso que dijimos, los requisitos funcionales y un glosario, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar? Una descripción de la arquitectura, una vista de los casos de uso, ¿ya? Bueno, siguiente, detallar un caso de uso. Esto está facilito. Es esto de aquí, el detalle de caso de uso, este cuadro de aquí. ¿Qué es lo que yo necesito para poder generarlo? Bueno, básicamente también necesito el listado de casos de uso, necesito los requisitos funcionales y necesito probablemente el modelo de negocio, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a generar? Un cuadro de detalle del caso de uso. Eso es lo que me está generando un cuadrito. Vamos a ver qué sale acá. Modelo de caso de uso, requisitos adicionales, lo mismo que el anterior, ¿no? ¿Y qué me genera? Un caso de uso que está detallado. Bien. Entonces, ¿se dan cuenta? A ver, vamos a ver. Estructurar modelo de casos de uso, ¿cuál es? El diagrama general de casos de uso. Ese es el final, ¿ya? Y bueno, la interfaz es simplemente la parte gráfica, que en teoría debería estar acá. Bueno, vamos a ver análisis. Análisis. Primero análisis de la arquitectura. Vamos a ver qué es lo que sale acá. Tenemos análisis de arquitectura, análisis de un caso de uso, analizar clase y analizar paquete. Bien. La verdad es que no sé por qué nosotros no lo hacemos en orden. Ya. A ver, pero vamos a ver. Análisis de la arquitectura. ¿A qué se refiere con análisis de arquitectura? Los paquetes. Identificación de paquetes, relacionar paquete con caso de uso, encapsular caso de uso y actor en cada paquete, ¿ya? ¿Qué es lo que necesita? El modelo de caso de uso, los requisitos adicionales, modelo de negocio, descripción de la arquitectura. ¿Y qué genera? El paquete de análisis, o sea, los paquetitos, ¿no? Estos de acá. La clase análisis, que es esto de aquí. ¿Ya? El esbozo, ¿ya? Y la descripción de la arquitectura. Bueno, seguimos. El siguiente elemento, analizar un caso de uso. Eso es el diagrama de actividad o el diagrama de colaboración, comunicación. Perdón, el diagrama de colaboración barra comunicación, ¿ya? Tiene esos dos nombres, es esto de aquí. ¿Ya? Analiza un caso. ¿Qué necesito? El modelo de caso de uso, requisitos adicionales, modelo de... Básicamente lo mismo pide, ¿no? ¿Y qué genera? Realización del análisis de caso de uso, ¿ya? Analizar una clase, análisis de clase. Este es el diagrama de clase análisis, ¿ya? Este diagrama es muy parecido al diagrama de colaboración o comunicación. Fíjense, es lo mismo. Solamente la diferencia es que en vez de ir con el modelo, de conectarse con el modelo, se conecta con todas las tablas de donde el modelo saca la información, ¿ya? Y no está tan estructurado con uno y dos y esas cosas, ¿no? Sino es más directo. Lo que se trata de hacer aquí es verificar este controlador de qué tablas está sacando la información, ¿ya? Y finalmente, análisis de paquete es este de aquí, el diagrama de paquetes, ¿ya? Que es el completo, ¿no? Que es cómo los paquetes se relacionan entre sí. ¿Ya? Fuera de eso, tengo entendido que el diseño y la implementación no la llevan mucho, ¿ya? Del diseño, lo que más viene es el diseño físico de la arquitectura,
¿ya? El diseño lógico de la arquitectura y los diagramas de secuencia, aunque hasta ahorita no he visto uno donde haya diagrama de secuencia, ¿ya? Bueno, lo que sí hay es la base de datos, que es el diseño de base de datos, ¿no? Que es el diseño de clase. Ahorita le vamos a explicar bien los nombres. Bueno. A ver, el problema viene es que a veces usa otros nombres. Aquí es el diagrama general de caso de uso, pero puede decirle también eh, el diagrama de puede decir diagrama de casos de uso. Y si no especifica de qué caso de uso es, entonces el general. Si especifica el diagrama del caso de uso realizar venta, entonces es este pequeñito de acá, ¿ya? Donde solamente sale ese caso de uso. Si le especifica, es solamente de ese caso de uso, o sea, este pequeñito. Pero si le dice diagrama de casos de uso y no le especifica de qué, es el diagrama general de casos de uso, ¿ya? Ahora, hay otras cosas que vienen las preguntas, por ejemplo, el análisis de una clase, el diseño de una clase, ¿ya? Y de hecho eso no está acá. Pero, si nosotros nos vemos, el diagrama de colaboración es el diagrama que se dedica a ver las clases una por una, ¿no ve? Análisis de, no es de clase, pero análisis de caso de uso o diseño de caso de uso, ¿no? Si le dice análisis de caso de uso, se refiere al diagrama de colaboración. ¿Por qué? Porque está en el flujo de trabajo análisis y hace referencia al caso de uso. Entonces, análisis de caso de uso vendría a ser este de aquí. Y si le dice diseño de un caso de uso, sería este de aquí. ¿Por qué? Porque se trata del flujo de trabajo diseño dentro de lo que se ve cada uno por uno los casos de uso. O sea, el diseño de cada uno de los casos de uso es este de aquí, ¿ya? Cuando dice diagrama de clase, ¿ya? Se refiere al diseño de base de datos. Bien, entonces eso también tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, si decimos diseño de la arquitectura, aquí está, diseño físico, implementación de la arquitectura, este de aquí. ¿Por qué? Porque está en el flujo de trabajo implementación. Bien. Acuérdense que cada uno de los flujos de trabajo tiene diferentes actividades o trabajos, ¿ya? Y cada uno corresponde a algún diagrama de los que están acá, ¿ya? Pero como les digo, la mayoría de las veces solamente llega hasta captura de requisitos y análisis. Diseño muy poco. Si es diseño, diseño de clase o diseño de caso de uso, ¿ya? Pero ahora es que no hay, o diseño de la arquitectura. Porque diseño de caso de uso no he visto, puede llegar a venir, pero no he visto. Entonces sí, por si acaso agárrenlo, ¿ya? Bueno, entonces como verán, cada uno de estos diagramas tiene un porqué, pero tienen que saber cómo funciona, ¿ya? Eso, y también saber cómo se llama, ya es lo importante, ya, cómo se llama. Bueno, vamos a ver el examen de acá. A ver, este es otro, ¿no? Análisis y diseño de la arquitectura, ¿en qué fase del PUT se realiza? El análisis y el diseño de la arquitectura. ¿Ya? En análisis, ¿sí? Ya, En lo mío no te está dando la respuesta, digo. Sí, básicamente, ¿no? Bueno, en análisis de la arquitectura, ¿cuáles son los trabajos que se realizan? Este es lo que le decía, ¿no? Este es muy probable que venga. Bueno, en análisis de arquitectura, ¿cuáles son los trabajos que se realizan? ¿Cuál es la salida? ¿Ya? ¿Cuál es el análisis de la arquitectura? Me imagino, ¿no? ¿Cuál era el análisis de la arquitectura? Era, esa borrera de los paquetes, ¿no? Ya, ¿qué era? Analizar paquetes, entonces un glosario seguramente, un esquema de la arquitectura. Bien, entonces
Ven y viene más o menos acá, que es este de aquí. Análisis. ¿Ve? El análisis de los paquetes, análisis de la clase, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles son los trabajos que se realizan? Aunque aquí está mal, eso a veces me molesta, que está un poquito mal escrito. No debería ser cuáles son los trabajos, sería cuáles son los entregables, qué es lo que realiza. Creo que aquí tiene otro nombre, ¿no? Ve, aquí le dice cuáles son los trabajos que se realizan. Y aquí dice cuáles son los... Ah, bueno, sí, ¿no? Es lo mismo. En la actividad, ya, cuáles son los trabajos que se realizan. Sí, está bien. Bueno, no hizo más preguntas a eso, ¿ya? Pero si se dan cuenta, todas las preguntas de acá. ¿Ya? Disculpa, ¿cuál era la respuesta de la primera del análisis y diseño? Que no escuché bien. A ver. A ver, estoy viendo bien. Un ratito, lo perdí. Aquí. Análisis y diseño de arquitectura, ¿en qué fase del PUTS se realiza? Ah, no estoy viendo, perdón, las fases vendrían a ser las etapas, ¿ya? Van a disculpar. Ya, esto de acá. Y para ello deberían ver análisis y diseño de la arquitectura, análisis y diseño, en qué etapas se realizan. Básicamente en todas, ¿no? En inicio, elaboración, construcción y transición. Que es este cuadrito de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, requisitos. Es que la verdad es que básicamente en todas las etapas se hacen todos los flujos de trabajo. Medio raro así esa pregunta. Solamente que en menor medida. ¿Ya? Entonces, el análisis y diseño de la arquitectura, ¿en qué fase del PUT se realiza? Básicamente en todas. ¿Ya? Porque análisis y diseño se realiza aquí, se realiza acá, se realiza acá y acá, ¿no? Creo que para mejorar la pregunta podemos decir, ¿no? En el inicio se ve muy poco, digamos. Donde hay mayor presencia en la elaboración y la construcción, y la transición ya tiene muy poco. Eso se podría decir, pero básicamente en toda la fase se mantiene. ¿Ya? Después, esos son los dos ejercicios que hemos visto. Eso sería, Auxi, ¿a qué se refiere con hito en la 4 ahí? aquí, lo comentamos, hito vendría a ser como que la meta final de una iteración. O sea, es como que el entregable que tiene que tener la iteración. Saben que una iteración es generar todo el proceso hasta crear un entregable, ¿ya? Que no es el proyecto completo, pero ya es funcional, ¿ya? Y el hito vendría a ser ese final, ese resultado al que se tiene que llegar en la iteración que se está dando, ¿ya? Como que el resultado final de la iteración, ¿ya? Bueno, y bien, pasamos al caso de estudio, que esto ya es más análisis, vamos a verlo. $60 valía esto. Ya, ahí está. Bueno, dice. Cuando tenemos esto, lo primero que vamos a hacer es subrayar los elementos importantes. ¿Ya? Gestionar un centro comercial. Ya esto me parece importante. Los propietarios tienen uno o más locales. Importante también.
Algunos son utilizados por los propietarios y otros pueden ser alquilados, vendidos al anticrético. Entonces, tiene varios estados. Para realizar la venta y alquiler de locales, o sea, hay venta y alquiler seguramente, puede ser al contado y crédito, o sea, hay varios tipos de pagos, ¿no? Los pagos se deben pagar mediante la web por Stripe. Entonces, aquí. Si la venta es al crédito, se paga cuota inicial. Entonces, hay como que fragmentación de pago, ¿ya? Cada vez que un cliente realiza si existen atrasos o moras, entonces verifica si hay retrasos o moras y hay intereses, ¿ya? Y existen avisos. Esto está bien complejo, ¿ya? Tiene móvil y web. Entonces, estas son las partes más importantes que estamos viendo. Esto, ¿cómo lo determino? Ya también un poquito de práctica, ¿no? Estar viendo más o menos cuáles son los puntos que ustedes crean que son más relevantes. Bien. Bueno, la primera pregunta me dice elaborar una lista de casos de uso. ¿Ya? Es que ustedes, yo siempre les digo y les comentaba en las otras clases que no es que ustedes lo vayan a hacer perfecto, porque de hecho hacer un análisis completo no se hace en 30 minutos. Pero ustedes tienen que saber en qué están parados, o sea, tienen que al menos demostrarle que no están haciendo burrera, ¿ya? Y tiene que tener también algo de coherencia. Por ejemplo, no le vas si es un consultorio dental, no le vas a poner vender pollos, digamos, ¿no? Entonces, ponerla ahí. O sea, el primero me dice una lista de casos de uso, ¿ya? C1, C2, etcétera. Vamos a poner esto aquí. A ver, vamos a hacer algo rápido. C1, ¿qué me dice? Aquí me dice que puede tener varios locales, por lo tanto, gestionar locales. Bien. Pueden ser alquilados, vendidos o en anticrético. Entonces aquí gestionar, creo que los gestionarios son los más fáciles, ¿no? Gestionar ¿ya? ¿Qué más? CU3, realizar venta. Realizar transacción, porque es venta o alquiler. Ya, y vamos a notar que a veces también nos dan algunas pistas de alguna casa. Por ejemplo, aquí mira, ya me están regalando un caso de uso, que es registrar venta. Vamos a ponerla acá. Registrar. CU4 y seguramente algo con el alquiler, ¿no? Registrar alquiler. CU5, algo aquí dice contado o crédito. Entonces vamos a poner generar pago al contado. CU6 dice que los pagos se deben realizar mediante web por Stripe, ¿ya? Entonces vamos a poner algo con generar venta, le vamos a factura o boleta, ¿ya? CU7, aquí me dice que hay cuota inicializarlo, por lo tanto va a haber algo que genere que haga que yo pague constantemente, que es pagar cuota, ¿ya? CU8, vamos a ver algo con los intereses, ¿no? Generar aviso. CU9, verificar atraso y mora. Y ahí está. Yo creo que con esto basta y sobra, porque yo normalmente yo diría que sean 7 u 8, pero la verdad es que el sistemita está grandecito como para hacer solamente 7. Bien, con 7, 8 yo creo que están más que servidos, ¿ya? A ver, también dependiendo del tamaño, porque no vayan a ajustar, digamos, ¿no? Que sí o sí tiene que ser 7. Si son más, está bien. Bien.
Bueno, seguimos. Entonces ya tengo la lista de casos. Realizar el análisis de caso de uso. ¿Qué dijimos cuando hablamos de análisis? Cuando hablamos de análisis de caso de uso, estamos en el flujo de trabajo análisis y referente a un caso de uso. Eso es el diagrama de colaboración, que es este de aquí. Entonces esto lo tenemos que armar aquí para el caso de uso de registrar venta. Entonces aquí tenemos hacerlo así. Intente poner dos cositos siempre, ya más o menos así. Este va así, este va así y este así. Este, vamos a ponerle otro color rojo. Y una personita, ¿no? Ahí está. Bien. No nos vamos a hacer lío. Siempre que hagamos esto, aquí le vamos a poner B punto y el caso de uso que vendría a ser registrar venta, ¿no? Entonces, venta. Listo. Esto es la vista venta. Aquí va a ser controlador. Venta, control. Ahí está. Y acá ya vamos a ver un poquito más variado, que son los modelos. Le vamos a poner M punto y seguramente producto. ¿Ya? Y otra cosa que tal vez podamos pensar que hay, a ver, producto, boleta, ¿no? M punto boleta. Ahí está. Bien. Y ya ustedes van haciendo, ¿no? El crear, bueno, es generar, entonces va a haber una sola línea. Le ponemos las flechitas necesarias. Aquí ya no sabría si ponerles, que sería muy pequeño. Vamos a ver. Ya, por ejemplo, aquí generar. Sea más pequeñito. Aquí siempre le vamos a poner lo mismo, básicamente. ¿Ya? Acá le vamos a poner los get, ¿ya? Y los return. ¿Ya? Lo mismo aquí abajo. Auxi, ¿no era que se conectaba primeramente con el controlador y no directamente en la vista? Sí, pueden hacerlo así, pero como no me está diciendo que tiene que ser el modelo de vista controlador, lo pueden hacer así, no hay lío, digamos. Pero si gusta lo pueden hacer como está acá, ¿no? Que el usuario se conecta con el controlador y después con la vista. ¿Ya? Pero como no especifica que tenga que ser el modelo de vista controlador aquí, entonces lo pueden hacer en 3 capas como está acá, así que a su disposición nomás, lo que ustedes quieran. Porque no me está pidiendo nada en específico. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí. Y ahí. Yo normalmente sí podría decirle que esto está así porque este seguramente es la parte móvil. Y la parte móvil normalmente suele ser 3 capas. ¿Ya? Para no hacerse lío, háganlo 3 capas aquí. ¿Ya? Si es que no les dicen, ¿no? Tiene que ser el modelo de vista controlador. Si les dice cualquier cosa al ingeniero, le dicen, aquí no especifica en qué arquitectura es de sistemas Así de simple, la verdad. ¿Ya? Bien, ya tenemos entonces el diagrama, el análisis de caso de uso. Ahora el análisis de clase.
Como dijimos que era el análisis de clase, básicamente lo cortábamos acá, ¿no? ¿verdad? Era esta parte. Ahí está. Le vamos a borrar estos. Porque no necesita eso. Ya, y vamos a ponerle acá. Venta controla, ¿no? Y acá debería haber las tablas. Ya, que va a estar así. Que a ver un ratito. Eso sí quería ver. Ah, ya, no hay lío con eso, ya. Lo que pasa es que también tiene que tener coherencia. Si a ustedes les pide esto y después les pide hacer el diagrama de clase, tiene que coincidir con lo que ustedes estén poniendo acá. Entonces yo genero ahí mi diagrama y va a ser esto más o menos. Aquí se va a llamar producto. Aquí se va a llamar boleta. Y aquí se va a llamar boleta producto, ¿no? Y estos son en lo que yo respecto y veo diagrama así. Y este se va a conectar con ese de ahí. Y aquí seguramente le tienen que poner algunos atributos, ¿no? Para que sea mejor. Bueno, ese es este de aquí, el diagrama de clase análisis. El análisis de clase, ¿no? El diagrama de clase análisis es lo mismo. No confundir análisis de caso de uso con análisis de clase de caso de uso. El análisis de caso de uso es este de aquí. Y el análisis de clase, como su nombre lo indica, ya tienen que estar las clases o ya tienen que estar aquí mostrando las tablas de la base de datos. Bien. ¿Qué más? Ahí está larguito esto. Realizar diagrama de caso de uso 1. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho? Que si nos dice realizar diagrama de casos de uso, hacemos el general. Pero aquí solamente me están pidiendo el diagrama de un caso de uso en específico. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es eso? El individual. Este de aquí. Entonces, hago mi muñequito de nuevo. Ahí está, en negrito. Tapatón. Y aquí le ponemos caso uso 1, registrar. Listo, ya no hacemos tanto lío y lo dejamos así, ¿no? Listo, ese es el diagrama de un caso de uso específico. ¿Qué más? ¿Qué más nos pide? Diseñar el diagrama de paquete organizado en capas. ¿Ya? Ese diagrama de paquete es en el diseño, ¿no? El diseño es este de aquí, ¿ya? Para ello vamos a tener que medio que inventar algunas capas, ¿ya? Algunas carpetas. Vamos a ver eso. Ya, vamos a poner aquí. Vamos a poner dos paquetes, ¿ya? Lo vamos a poner así. Y por cada paquete vamos a hacer 3. Ya, y esto de acá.
Bien, entonces por cada paquete vamos a hacer 3. Todo esto va a ser un paquete, todo esto va a ser un paquete y esta va a ser la conexión con la base de datos. Bien, y nos vamos a inventar algunos nombres, ya por ejemplo, basados en los casos de uso que tenemos. Seguramente va a haber paquete administrativo y paquete de uso de cliente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Como no va a ser vista, pues esto es de 3 capas, entonces va a ser presentación punto administrativo. ¿Ya? Acá va a ser la negocio n administrativo y acá va a ser d punto administrativo. ¿Ya? Ahora acá ya va a ser de usuario, entonces p usuarios, n usuarios. Ahí te voy a explicar qué significa esas letras. D punto usuarios. ¿Qué significa esta P, N y D? Bueno, como hicimos aquí, modelo de 3 capas corresponde a P, presentación, N, negocio, D, datos. Bien. Si fuera en modelo vista controlador, sería modelo, vista y controlador, ¿no? Aquí sería base de datos. Ahí está. Este se conecta con esto. Este con este, este con este, este con este. Estos dos con esto. Ahí está. Y vamos a hacer esto de aquí ya. Listo. Diagrama organizado en capas, en 3 capas. Para ello tengo que determinar 2 paquetes o 3, 2 o 3 paquetes. Y por cada paquete hay que poner modelo, vista y controlador o presentación, negocio y datos, ¿ya? Dependiendo de la arquitectura que estés llevando, ¿ya? Y también aquí obviamente tenemos que decir la flechita, ¿no? Y la flecha, como está yendo para abajo, va así. ¿Ya? Bueno, siguiente pregunta. Ya está. Ahora, explicar la implementación del proceso de funcionamiento de la pasarela de pago Stripe en la web. Este sí fue un poquito fregado porque, bueno, no estoy seguro si les habrá enseñado o hablado acerca de Stripe. Bien, Stripe es una pasarela de pago. Vamos a ver acá. Bastante sencilla, ¿ya? Con lo que, para empezar, ¿qué es una pasarela de pago? Cuando ustedes quieren hacer pagos mediante páginas online, ¿bien? Se tiene lo que son las pasarelas de pago. Son estas pequeñas partecitas de los programas donde están integrados el correo electrónico, la información de la tarjeta, entre otras cosas, para poder hacer la compra correctamente. ¿Bien? Hay muchas formas de hacer pagos. Por ejemplo, tenemos pago al contado, que es pago contra entrega. Tenemos las pasarelas de pago, que son estas de aquí, las que utilizamos tarjetas, porque las pasarelas de pago son para pagar con tarjetas. Bien. Tenemos las pasarelas de pago virtuales, que son estas que son con monedas virtuales, ya sea Bitcoin o PayPal. Y finalmente tenemos las QR, ¿ya? Que son aquellas que te generan QR. Bien. En este caso estamos hablando de una pasarela de pago para tarjeta electrónica, para tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Entonces, no es que
Stripe tenga específicamente una forma de implementación, bien, sino que es bastante genérica, bien, que es básicamente generar este pequeño cuadro y pasar los datos a una API que va a estructurar que va a hacer todos los pagos de manera correcta. Bien, entonces esa pregunta sería más que todo texto. ¿Ya? Y bueno, aquí lo que tendríamos que hacer sería explicar un poquito sobre Stripe, etcétera, ¿no? Que básicamente es bueno, crear una cuenta, integrar la biblioteca dentro del proyecto, configurar la cuenta y generar la API key. Mayormente cuando utilizamos cualquier programa de pago, lo hacemos mediante una API key. ¿Qué es una API key? Es un código que te da tu cuenta, con la cual vos vas a poder anexar tu programa con esa cuenta. ¿Bien? Stripe, ¿qué es lo que hace aparte de ayudarte a que tus clientes paguen de manera online? Lo que hace también es darte una tabla de analytics, ¿ya? Donde cuánto dinero has ganado, cada cuánto, de dónde, cosas así. Bien. Entonces, ¿cómo es que el programa sabe que mi sistema tiene que ir anexado a mi cuenta, a la cuenta de Stripe? Siempre es por medio de una API key, ¿ya? Así es que si cualquier método de pago que ustedes utilicen va a necesitar una API key, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Aquí ya sería ¿cómo se llama? Diseñar el formulario, ¿ya? Después sería organizar los datos del formulario, ¿ya? Transformar los datos a JSON, formato JSON, ¿ya? Y enviar los en JSON a la API de Stripe, ¿ya? Después de eso seguramente esperar verificación del pago y hacer efectivo la venta. Ahí está, ¿no? Creamos una cuenta, integramos la biblioteca dentro del proyecto, configuramos la cuenta de Stripe, generar la API key, diseñamos el formulario, organizamos los datos dentro del formulario, transformamos los datos a formato JSON y enviamos este JSON a la API de Stripe que coincida con los datos que Stripe me está pidiendo, esperar la verificación y hacer efectivo la venta. La mayoría de las pasarelas de pago van a hacer lo mismo, incluso las que sean por medio de QR es lo mismo igual. Ya en general, la única diferencia es que no diseñan un formulario, digamos, ¿no? Vamos a ver hacer, por ejemplo, cómo sería el de un QR. Lo mismo, crear cuenta, integrar a la biblioteca, ¿ya? Respectiva, configurar cuenta y generar API key, ¿ya? ¿Qué más va a hacer aquí? Aquí sería enviar
bueno, aquí sería organizar datos del pedido según formato de API, de la API. Después enviar el JSON a la API, recibir respuesta con la imagen QR, mostrar el QR en página, esperar respuesta de confirmación. Bien, este es el caso de que fuera por QR, ¿no? Que hay unos pequeños cambiecitos nomás que por ejemplo no da los datos, ya no, por lo tanto no es que se diseñe un formulario para ello, sino que por ejemplo yo voy poniendo cosas al carrito, ¿no? Y después del carrito pasa todos los elementos a JSON. Este JSON es enviado de igual manera y devuelve una respuesta, y aquí otra pequeña diferencia es que la respuesta que manda en realidad es la imagen del QR que lo tenemos que pegar en la página, ¿ya? Y una vez eso ya es cuestión de esperar hasta que te confirmen la cuenta, la compra, ¿ya? Entonces tenemos en caso de que fuera pago por tarjeta y pago por QR, ¿ya? Pago contra entrega no hay mucho lío porque en efectivo es simplemente que te paguen y te lo montes al bolsillo nomás, entonces no hay lío con eso. Bueno, entonces este vendría a haber sido el examen del día jueves. Sí estaba larguito y tenía su pequeña complejidad, se dan cuenta, pero fuera de eso no hay mucho lío, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy pensando que pueda haber? Yo estoy casi seguro de que le va a mandar a hacer el diagrama de clase. O sea, van a tener que hacer el diagrama de la base de datos. Entonces, no es que lo vayan a hacer perfecto, pero tiene que tener tiene que tener coherencia. Entonces, cuidado con eso. Stripe yo creo que se los va a preguntar de nuevo, si es que no le va a preguntar lo de QR. Les va a preguntar muy probablemente la arquitectura, que es este cuadro de aquí, porque aquí ya se los pidió entonces muy probable le diga el diseño físico de la arquitectura, o también se le llama el diagrama de implementación. Bueno, que el diagrama de implementación es diferente, ¿no? Que es este de aquí. También es probable que le haga un detalle de casos de uso, o sea, tienen que hacer este cuadro de acá. Bien, esas son mis predicciones para el examen, así que obvio que tienen que hacerlo todo, tienen que estudiar todo, pero es muy difícil que les vaya a venir una pregunta que ya ha venido acá. Bien, pero y ahí podemos ir viendo cuáles son las cosas que pueden venir. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo aquí? ¿Hay grabación, disculpe? Sí, yo lo estoy grabando, lo voy a subir ahorita. Una pregunta, estaba buscando el diagrama de actividad en ese drive que subiste, pero no lo pillé. Diagrama de actividad. Sí, que he visto algunos modelos donde pide eso, pero no vi cómo llegarlo. El diagrama. Ah, ya, el diagrama. Pero que yo sepa, ese diagrama de actividad era para el examen pasado. Pero, a ver, vamos a ver. A ver si. No está acá. Estoy casi seguro que está acá. Espérate. Ah, este diagrama de estado. No está, ¿no? Ya. Ya, es que el diagrama de actividad es ese diagrama que tiene carriles, ¿no? Ahorita lo vamos a ver.
diagrama de actividad es este diagrama que nos detalla cómo funciona la estructura del negocio. Es este de aquí. ¿Ya? El diagrama de actividad no creo que se los voy a pedir acá, pero por si acaso lo tenemos acá. Es lo que le denominan el modelo de negocio. ¿Ya? Este es el diagrama de actividad. El diagrama de actividad en realidad no es sobre un caso de uso en sí, sino es sobre una actividad en general. Por ejemplo, si yo pongo, hágame el diagrama de actividad de ventas. Entonces, ¿cómo es que se genera la venta paso por paso? ¿Ya? Lo primero que tenemos que ver es que tiene actores. Ya tenemos que determinar cuáles son los actores que van a intervenir dentro de esa actividad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos el de venta, entonces, ¿quiénes van a intervenir? Seguramente el cajero y el usuario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, tenés que imaginarte cómo es que van a suceder las actividades hasta que se realice la compra, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que una persona llega, abre su cuenta, lista los productos necesarios, ¿no? Bueno, en este caso, perdón, estamos hablando de una venta, ¿no? Va una persona, entra al establecimiento, recoge algunos productos, los lleva a la caja, bien, y ahí, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que ha hecho el cliente. Entonces de ahí empieza a hacer las actividades el cajero. El cajero va a tomar nota de cada uno de los productos, va a sacar el total, va a generar una boleta de pago, y ahí pasa de nuevo la actividad al cliente, ¿no? El cliente va a sacar el dinero, va a pagar el monto, el cajero después va a verificar el dinero, va a entregar el cambio y le va a entregar los productos y el tipo se va. Ya, eso es lo que hay que hacer en el diagrama de actividad. ¿Ya? Tengo entendido que eso es para el primer parcial, pero por si acaso es lo que ustedes denominan modelo de negocio. Y no se hace por caso de uso, sino se hace por una actividad completa. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo este video lo voy a subir ahorita mismo, así que no tengan preocupación. De todas formas, los invito a pasarse el video, porque tres horas y media dura el otro video, donde se explica punto por punto cada cosita, cada detalle. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Verificar, hacer el examen y ver qué cosas pueden venir allí, que ya más o menos les doy una idea que muy probablemente algunas de ellas sí se vayan a dar, no todas, pero capaz vayan a haber algunas preguntas extra, pero yo estoy seguro de que alguna de las cosas que les dije va a venir. Bien.